complejas por fracturas conminutas en el área articular. Y aparte de eso, añadido pues unas lesiones de partes blandas bien importantes y severas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacer, hay que evaluar las partes blandas antes de realizar cualquier abordaje quirúrgico. No podemos trabajar si tenemos unas partes blandas muy dañadas. Por lo tanto, la cirugía va a depender del estado de las partes blandas y no debemos apurarnos. En aquellos casos donde hablamos de una clasificación de Chestnut de 0 y 1, que es unas partes blandas bien buenas, que está generalmente acompañada de fracturas del pilón con un trazo simple, pues hacemos la osteosíntesis clásica, que es antes de las 6 a las 12 horas o incluso en las primeras 24 horas la podemos hacer sin ningún inconveniente. Esta síntesis clásica es la reconstrucción del peroné, es restaurar la superficie articular, el injerto óseo en el defecto metafisiario y por supuesto colocar la fijación interna que hayamos planificado. Pero tenemos que tener muy en cuenta en nuestra planificación también la distancia que debe haber entre los abordajes. No permitirnos hablar de abordajes por separado y hacerlas muy juntas porque podemos producir lesiones asociadas de partes blandas. El problema vuelve a las Chestnut 2 y 3, que ya estamos hablando de fracturas complejas. Y en estos casos lo que debemos hacer es en dos etapas. En la primera etapa vamos a colocar o bien sea una tracción esquelética si estamos en el hospital, pero lo ideal serían los fijadores externos. Lo que sí no debemos y no recomendamos es la síntesis mínima del peroné y de la superficie articular. ¿Y por qué no lo hacemos? Si reduciendo el peroné, pues tenemos una por ligametotaxis, una eliminación de la fractura del pilón. Sencillo. Si nos equivocamos al hacer una reducción del peroné y nos queda algo rotado o algo en aducción o con una reducción no adecuada, y lo podemos ver en este plano frontal, pues eso nos va a limitar la fijación después del pilón. Y no solamente en el plano frontal, sino en el plano sagital, esa reducción también puede ser que no sea la adecuada y como les dije, eso nos va a limitar la reducción de la fractura del pilón. Tenemos este caso donde es una fractura abierta del pilón, como la podemos estar ahí viendo, se hace la síntesis con la reducción con fijador y hace la síntesis mínima del peroné y del pilón con esas dos alambres de quiste. Si ven, el peroné quedó rotado y no con una buena alineación y aparte de eso, con un abordaje lateral totalmente. Eso significa que en la segunda etapa pues tenemos que empezar por desarmar todo lo que se armó el peroné, volverlo a alinear y aparte de eso nos limita el abordaje, ya que lo ideal en este caso sería una placa anterolateral y con un abordaje tan cerca como este lateral pues nos va a limitar ya hacer la síntesis con ese abordaje. Una vez que tenemos colocado el fijador externo es que pasamos a hacer la tomografía. No hagamos la tomografía de entrada. Esperemos tener el fijador externo y en ese momento hagamos nuestra tomografía. En este caso podemos ver la fractura como llegó, una vez ya alineada con el fijador externo y control de parte blanda, y es cuando hacemos la tomografía para estudiar todo nuestro caso completamente con estudios tomográficos y así poderlo planificar completamente. ¿Qué pasa? Durante este periodo que tenemos el fijador externo, estamos esperando es que se nos mejoren las partes blandas. ¿Y cuándo sabemos? En el momento que tengamos el signo de la arruga. Si el signo de la arruga está positivo, ya es el momento de que nosotros podamos pensar en realizar la cirugía. Pero durante esta espera, que puede ser alrededor de 10 días a 14 días, tenemos ya tiempo suficiente como para ese tiempo ya hemos tenido nuestras tomografías y es el momento de ponerse a pensar y cómo vamos a nosotros resolver todo este problema. Lo primero es entender qué tenemos. Entonces tenemos que fijarnos dónde está el fragmento anterolateral, el fragmento medial, el fragmento posteromedial y el fragmento central, que es el que nos va a decir qué tanto fue la impactación en la parte del pilón. Esto lo hacemos a través de un corte del axial de la tomografía, lo más distal de la articulación, y ahí volvemos a plantear nuestros 4 fragmentos. Con este corte axial bien cercano a la articulación, pues nos va a permitir por dónde vamos a hacer el abordaje.
¿Cuál va a ser el método de reducción? Si vamos a utilizar o no el distractor. ¿Y cómo lo sabemos? Si está impactado, pues es preferible utilizar un distractor o un fijador externo que nos haga esa articulación para poder ver muy claro cómo están los fragmentos de la articulación. Que debemos fijar dónde vamos a colocar los injertos, si es necesario o no. Aquí tenemos un ejemplo de cuando es el mecanismo de producción en VAR. Si hay un mecanismo de producción en VAR, la parte medial de la tibia va a ser un trazo por compresión, mientras que el peroné y la parte lateral de la tibia va a ser un trazo por tensión. O sea, va a ser un trazo más suave, más delimitado. Este caso en particular, vemos cómo fue en VAR, cómo está la disminución en la parte medial de la fractura y cómo a través de este corte axial podemos ver que nuestra puerta de entrada sería la parte anteromedial, que es la que nos va a permitir entrar a toda la superficie articular y alinear la superficie articular sin olvidarnos de que es una fractura que tenemos que alinearla en todos los ejes. Entonces, cuando estamos en presencia de un desplazamiento en VAR con un trazo de complejo en el lado medial, pues vamos a colocar nuestra placa en el lado medial para resistir ese varo que la produjo. Y debemos hacerlo con un abordaje lateral, medial. Entonces, aquí tenemos el ejemplo donde está la gran compresión a nivel del lado medial y nosotros debemos colocar la placa fuerte en la parte medial y dos placas más sencillas en la parte lateral de la tibia y en el peroné. Ahora bien, si el trazo de fractura es con un mecanismo de producción en valgo, donde entonces la compresión mayor está en la parte lateral de la tibia y en el peroné, entonces ahí debemos planificarlo, como vemos en este caso, que no solamente está la gran condilución en la parte lateral, sino que vemos cómo está ascendido todo el plafón por la compresión y que nuestra entrada para entrar a estos casos es más bien lateral, que es la que nos va a permitir entrar a ver toda esa parte de la fractura articular. Entonces, cuando estamos en estos casos de mayor compresión en el lado lateral, pues nuestro abordaje será lateral, anterolateral, y ahí podemos entrar y ver la diferencia. En el lado izquierdo vamos a ver que no se distingue con claridad la superficie articular, mientras que si nosotros ponemos o bien un fijador externo o bien un distractor, pues vamos a ver cómo está impactado, y lo podemos ver en el lado derecho, en la imagen del lado derecho, cómo está impactada toda esa superficie que hemos visto ya y que hemos planificado en nuestro corte axial tomográfico. Ahí pasamos a desimpactar y colocar el injerto que sea necesario, colocar los alambres de Kirchner que nos permite una reducción tanto clínica como radiológica. Entonces, en estos casos donde está el desplazamiento en valgo, nuestra placa debe ser colocada, la de mayor resistencia debe ser colocada en la parte anterolateral y las pequeñas sería para el lado medial y para el peroné. En nuestro hospital hacemos estos métodos de planificación, ponemos nuestros rayos X, ya las tomografías, incluso hacemos triangulaciones en la tomografía para evidenciar dónde está todo bien, los trazos más importantes que necesitemos estudiar, y finalmente los plasmamos en un papel donde planificamos cuál va a ser todo el procedimiento, por dónde van a ser colocadas las placas y cómo va a ser todo el proceso de reducción. Les voy a traer lo que estamos haciendo últimamente. No lo traigo como un ejemplo de pilón, sino como MZ, porque me pareció que era mucho más descriptivo el de MZ. Este caso, como les digo, lo planificamos siempre a mano alzada. Hacemos los cortes tomográficos, pero lo hacemos ya con 3D. Esta es la misma fractura del paciente ya en nuestras manos en un molde de 3D, la cual hacemos reducciones y fijamos y hacemos el moldeado, y por eso es el motivo que le traje esta meseta, porque hacemos el moldeado de la placa como debería ir y como la vamos a colocar en quirófano. Entonces, si ya nosotros previamente con nuestro modelo 3D hacemos el moldeado de la placa, al momento de la cirugía se nos va a hacer muchísimo más rápido. Y posteriormente, pues hicimos el control radiológico para corroborar si realmente nuestros tornillos estaban puestos en la forma que era y si el paso de rosca estaba después del fragmento. Es decir, que podemos corroborar con
estas planificaciones 3D mucho mejor que con el papel y el lápiz. En resumen, fracturas difíciles, realizar el protocolo de 2 etapas, tener paciencia, seleccionar una vía de acceso que permita lograr todos los objetivos del protocolo de tratamiento, una reducción anatómica de la superficie articular, placas que se adapten a nuestra planificación, una fijación estable y una rehabilitación, que nos permite una rehabilitación temprana. No quiero terminar sin antes invitarlo a la primera jornada de pie y tobillo del Hospital Universitario de Caracas, que será realizado el 24 de noviembre con nuestro invitado especial, el doctor Santiago, que nos acompaña aquí, que estará a través de videoconferencia. Muchísimas gracias.